Creador de contenido digital, la pandemia fue un momento como muy fructífero, porque la gente pues estaba, pero ahora estás yéndote pues ahora sí con lo contrario, que es el cine, el regreso de la pantalla grande. Y yéndome un poco para atrás y tomando el comentario que hiciste de que te gustaría estar en más películas, ¿en qué momento te enamoraste tú del cine? ¿En qué momento encontraste en el cine esas historias de las que querías formar parte de alguna manera? Pues yo lo primero que quise ser de niño era actor de cine. O sea, me acuerdo ver películas y me acuerdo que a los 9 años hice un viaje a Universal Studios y yo le decía a mi mamá, por favor, que si necesitan un niño actor, diles que aquí estoy. Y me acuerdo que me subí a la bicicleta de E.T. y yo me sentía soñado. Y ver los sets de filmación fue algo que me voló la cabeza. ¿Qué edad tenías más o menos? 9. Sí, estabas bien chiquito. 9, sí, pero aparte, pues ver toda la parafernalia cinematográfica, que aparte es muy teatral, ¿no? O sea, la manera en la que te cuentan las cosas. Cuando yo me daba cuenta de que todo funcionaba con base a la cámara, o sea, todo giraba alrededor de la cámara, lo que no se veía no existe, y cómo te podían engañar a través de eso, me parecía fascinante, fascinante. Pero me acuerdo que mi primera experiencia cinematográfica que me voló la cabeza fue Jurassic Park. O sea, ver eso en el cine me hizo sentir una cantidad de cosas que yo nunca había sentido. O sea, la manera en la que me habían contado la historia, la manera en que salían esos dinosaurios tan reales que hoy la puedo volver a ver y los efectos son increíbles. O sea, ha envejecido tan bien esa película. Y sobre todo el storytelling, o sea, cómo me mantuvo al filo de la butaca y yo no podía creer lo que estaba viendo. No puedo, o sea, me obsesioné con esa película, me obsesioné de cómo habían creado ese universo. Me encantaba ver los behind the scenes. Yo me interesaba saber cómo lo hacían. ¿Cómo era que habían creado esos Ay, no, y ¿sabes qué me acordé? Antes de Jurassic Park, me obsesioné con una película que se llamaba Querida encogía a los niños. Uy, buenísima. Con Rick Moranis. Exactamente. Y yo quería ser ese niño. Entonces yo decía, imagínate qué increíble poder volar en una abeja, porque el cine era tan increíble. Entonces yo me compraba, había una escena donde llovía y había un efecto como de gotas que se veía espectacular. Me fascinaba ese momento de la película. Y yo compraba globos, los llenaba de agua y en la azotea de mi casa los aventaba y así ya como que corría y que estaba en la escena de la película. Y en el colegio donde yo iba había una cancha de frontón y yo jugaba que ese era mi foro de filmación. Y solo. Y la gente me veía y decía, este está loco. Entonces yo me gritaba yo mismo acción y corría como si la escoba me estuviera persiguiendo. Y corría y gritaba. Y mis amigos me decían, ¿qué le pasa a este güey? O sea, ¿qué estás haciendo? Yo estoy jugando. Y jugaba con mi imaginación. Y eso fue lo que me despertó el cine. Tengo muchas preguntas porque ahorita que mencionas imaginación, creo que... Y digo, no es como que un niño de 9 años ahorita en la escuela traiga el teléfono o el iPad, pero creo que las redes sociales se han matado un poco, o los dispositivos móviles, totalmente, la imaginación, porque no tienes tiempo de aburrirte y como tu cerebro está sobreestimulado todo el tiempo con tanta información, no tienes tiempo de decir, ¿qué hago? Ay, me invento las gotas de lluvia con un globo, ¿no? Y el acceso a las cosas. Yo me acuerdo que cuando salió Querida encogía a los niños, que yo estaba obsesionado con esa película, pues no tenía ningún material audiovisual de ella. Es decir, la podía ver en un VHS y me acuerdo que una vez la pasaron por la televisión y yo quería tener imágenes de esa escena que me gustaba y le pedí a mi mamá si podía usar la cámara de fotos de mi papá para tomarle fotos. A la televisión. A la televisión durante la escena que me gustaba. Y entonces le tomó fotos con flash y ninguna foto salió porque todo salió el flash reflejado en la tele. Y yo me traumé porque mi papá me va a regañar muchísimo de que te desperdicié un rollo de fotografías. Sí, porque ir a revelarlo costaba. Sí. Y eso pues obviamente ya no existe, ¿no? Creo que el acceso a la información pues es otro y hay que abrazarlo, ¿no? Yo no creo que antes sea mejor o peor. Al final creo que también cuando yo he visto a adolescentes de 12, 13 años haciendo ediciones increíbles en su iPad, dices, mira, a lo mejor ahí está, me hubiera encantado. Yo a los 14 años tuve una videocámara que me regaló mi papá y hacía mis películas. Que fue hasta los 14, ya estabas entre comillas grande. Sí, pero además tenía que editar, o sea, una cámara de VHS. Entonces yo tenía que editar ahí mismo. Entonces hacíamos la escena, si no salía bien, la tenía que regresar, pausa, y entonces tenía así, acción, al mismo tiempo que ponía rec, porque si no, no salía.
Y hicimos una película que se llamaba Las Siete Tumbas, Ajá. que era como de terror. Y es la mejor comedia que puedes ver en tu vida. Y se aparecían y desaparecían los personajes porque aplicabas esa, ¿no? La de, y ahora pausa y luego ponte ahí en medio y lo otra vez grabar y aparece. Así Esa mero. magia. Así mero, sí. Qué y bonito. me encantaba. Y me encanta que digas lo de Jurassic Park porque estabas muy chiquito y creo que muchas veces en ese imaginario puede ser como, bueno, yo quisiera tener la experiencia con los dinosaurios o te obsesionabas con los dinosaurios y coleccionabas, pero el hecho de que tú quisieras saber cómo se hacía es bien interesante. No tanto, o sea, sí quiero ser parte de esa historia como en Querer encoger a los niños, pero quiero ver qué herramientas tengo al alcance para yo hacerlo. Sí, yo no me obsesioné tanto con Querer encoger a los niños como con Jurassic Park. Yo no me obsesioné con los dinosaurios. Yo me obsesioné con el hecho cinematográfico, de cómo lo habían hecho, cómo habían creado ese mundo gigante, cómo podían volar en una abeja, cómo podían crear esas gotas de lluvia gigantescas, cómo habían filmado eso, cómo habían creado esos dinosaurios, qué parte eran los actores, qué parte eran dobles, cómo arrojaban el coche. Yo me obsesioné con eso, no con los dinosaurios. Yo, de hecho, no tengo ningún dinosaurio juguete, pero sí mis cochecitos los aventaba del segundo piso. Así, y los quemaba y los incendiaba. ¿Viste Gritando acción. ¿Viste la película Los Fabelmans de Spielberg? No la he visto. Es que me recordaste al niño porque lo que no es tanto spoiler. Mejor no te lo voy a contar para que tú la disfrutes, pero el punto es que él filma un tren por una razón específica, lo quiere filmar, pero también como que estrella el tren y lo filma y hace su montaje de cómo el tren se estrella, ¿no? Como en una creación, primera ejercicio cinematográfico. ¿Ah, sí? Tú en Steven Spielberg también. Sí, claro, pero con cero herramientas. Lo único que aparte mis únicas referencias eran las telenovelas y algunas películas, ¿no? Me acuerdo que cuando llevaron Jurassic Park, yo soy de Tepatitlán, Jalisco. Primero la vi en Guadalajara porque ahí se estrenaba todo. Claro. Y luego la llevaron a mi ciudad. Y pues fue una revolución de ya va a llegar Jurassic Park. Y cambiaron los rollos y la pusieron toda mal. ¿Cómo? ¿Al revés? Sí, o sea, empezó y como a los 40 minutos pusieron el tercer rollo y entonces empezó a la mitad y luego se acabó y luego volvió. Pésimo proyeccionista. Pésimo. ¿Y nunca trabajaste en el cine? ¿En un cine? No. ¿Nunca te interesó? No, fíjate que en mi infancia, pues ahora Tepatitlán ya tiene un Cinépolis y mucha cosa, ¿no? Pero en esa época la Casa de la Cultura era el único lugar donde se proyectaban películas. O sea, teníamos un cine. Y ni siquiera un cine oficial, era en realidad un teatro-cine. No teníamos ni Dolby ni nada de esto. Entonces, no, nunca trabajé en un cine. Ok. Y en ese sentido, creciendo ahí, ¿cómo fue tu trayecto para abrirte camino a realmente... Bueno, te interesó primero el quehacer quizás cinematográfico y luego la actuación. ¿Cómo fuiste como que expandiendo un poco tu horizonte para encaminarlo hacia volverlo una realidad? Pues yo siempre supe que quería actuar, siempre, desde muy niño. Mi familia, de parte de mi mamá, pues tienen vena artística, aunque nadie se dedicó profesionalmente. Pero el momento en el que terminé la preparatoria, dije, ¿qué voy a hacer? Me vine a la Ciudad de México. Okay. Entonces dije, aquí voy a estudiar actuación, lo que yo quiero hacer. Ahí ya en ese momento ya me gustaba la música, el teatro. Entonces ese fue mi viaje. Nunca pasó por mi cabeza un plan B. Ajá. Nunca tuve un plan B. O sea, no había opción de que el plan A fallara. Y no era porque yo tuviera confianza en mí o me sintiera el más fregón. Simplemente dije, no sé hacer otra cosa. O haces esto, o haces esto, o haces esto. Entonces, como que confié en que las cosas iban a salir. Hay muchos sueños en el baúl de los abandonos, por supuesto. Pero siempre supe que vivir de lo que amo hacer, independientemente del nivel de éxito a ojos ajenos, me haría feliz. Y hay una virtud en la ignorancia, y no lo digo como algo negativo, sino el otro día vi una entrevista, una plática esta de Actors on Actors que tienen los actores, ¿no? Y era una de Viola Davis con Jennifer Lawrence. Wow. Y le dice Viola Davis como, yo envidio mucho a tu generación, sobre todo cuando eras más joven, que ella pues tiene yo creo que 30, ¿no? Pero cuando empezó Hunger Games tenía unos 20 y tantos. Y dice porque mientras más grande eres más consciente, tienes más conocimiento de lo que puede suceder, las consecuencias de las cosas, y ya no, por ejemplo, una persona que quiere ser actor a los 33, por ejemplo, en mi edad, ya hay más cosas en riesgo, pues. Ya tienes como más capas de cosas que, híjole, pero si esto, si aquello, tengo que dejar esto para poder incursionar en aquello. Creo que al ser joven, como dices, no había otra opción y también te avientas, ¿no? O sea, dices, pues como que de repente no te detienes a medir como las consecuencias porque
Sí. pues no las piensas, ¿no? Eres Como más que temerario. vas a ello. Ujú. Sí, como que ves, como que todos mirar hacia el frente y no hacia atrás, ¿no? Sí. Pero también he conocido muchos actores o artistas que empiezan sus carreras a edades Como avanzadas. Anthony Hopkins creo que empezó Ah. como a los... Bueno, incluso a- Madonna. Madonna no triunfó hasta, creo que a los 25, creo que ella empezó a buscar, no estoy muy seguro, no me sé su biografía, pero incluso conozco gente, actores que han empezado a los 30 y tantos y yo creo que la actuación sí tiene esa bondad, que como la vida le aporta mucho al actor, Sí, entre como- más hayas vivido, no necesariamente te hace mejor actor, pero te puede ayudar, te da más herramientas. Escucha este podcast en todas las plataformas de podcast. Aquí te dejo con un par de pláticas más para disfrutar y no olvides suscribirte y activar la campanita de notificaciones para formar parte de esta comunidad cinéfila.